buenos días, el tema de hoy es ineficiencia o insuficiencia. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 12, 9. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ineficiencia o insuficiencia. Muchas veces en el Señor encontramos que hay veces como que yo hago más de la cuenta, pero como que no veo respuesta. Como que doy más de la cuenta, pero no veo ninguna respuesta de allá para acá. Y a veces lo comparamos con las cosas que hacemos en el mundo. Y es que por más que yo le ayude a usted, no le gusta, como que no es suficiente. Así se tratan inclusive de matrimonios, pareja, el esposo con la esposa o el esposo con la esposa, el esposo con la esposa. ¿Cómo obran? Pero es que por más que yo le ayude, usted nunca está contento. Usted por más que yo le ayude, le trabaje, le haga, nada le gusta, nada le agrada. Y pretendemos agradar al hombre en cualquier manera o en cualquier circunstancia o cualquier situación. Y vemos que nada es suficiente. Y vemos que en el Señor, por más que usted y yo lo hagamos en nuestras fuerzas, vemos que no es suficiente. Porque necesitamos es al Espíritu Santo, que en Él puede todo ser suficiente, pero en Él. Como el Señor le habla a Pablo que bástate mi gracia, precisamente por situaciones que él estaba viviendo, circunstancias a las cuales el Señor le llevaba a que dependiera, era de Él. Y es que muchas veces era para qué, porque nos gloriamos en lo que hacemos para el Señor. Entonces como que vemos que a mí el Señor sí me usa, a otra persona no, mire que Dios me hace milagros, que Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me habló en sueños, bueno, muchas cosas que la persona se puede vanagloriar. Pero Pablo, precisamente, el Señor lo lleva a que bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque un hombre en el cual con el Señor le daba revelación en cosas que a otro no le había revelado. Le daba revelación y entendimiento en muchas áreas a Pablo. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni ha subido al corazón del hombre. El Señor le reveló a Pablo. Y le reveló cosas que estaban escondidas en las Escrituras, pero que aún ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento le habían revelado. Pero le reveló a Pablo. Y el mismo Pablo lo habla, que cosas inefables fueron descritas para él, fueron dadas a conocer a él, que aún cosas que ni él mismo pudo describir ni dar a conocer, porque no le era permitido por el Señor. Encontramos acá cómo el Señor lo lleva a él en esa paciencia, en esa sabiduría ya en el Señor. Pero la ineficiencia humana o insuficiencia se centra en que usted y yo debemos reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones físicas, mentales y espirituales. No que sean representadas como un fracaso, sino como una parte donde el poder de Dios viene a perfeccionarse en nuestras vidas. Yo no sé de pronto que hay algo que el Señor esté trabajando en usted, de pronto la paciencia, de pronto el carácter, de pronto los pensamientos, de pronto las palabras, de pronto las acciones, de pronto las decisiones, de pronto su voluntad, en lo cual el Señor quiere llevarlo a que le es suficiente. No usted, ni yo. No somos suficientes para Él. ¿Por qué no somos suficientes? Porque obramos y trabajamos en nuestras fuerzas, a veces nuestras emociones, nuestros pensamientos, de pronto nuestro conocimiento, nuestras palabras, nuestra voluntad. Y entonces viene el Señor y pone algo en nuestras vidas en el cual nos pone un freno. Algo así como lo que hizo con Pablo. Le puso un freno en el cual el Señor era suficiente para él, no es que él era suficiente en todo. Y es ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí en esa ineficiencia o suficiencia en la cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Ya que de la autosuficiencia, lejos de la autosuficiencia, nos enseña a depender de la gracia divina. Y es permitiéndonos que la debilidad propia resalte la fortaleza de Cristo. Y esa fortaleza que quiere el Señor demostrarnos a través de nuestras vidas, que es en Él, no es en nuestras fuerzas, no es nuestro conocimiento, no es nuestra voluntad, ya que la debilidad atrae el poder del Señor. La palabra nos enseña que cuando somos débiles, su poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Y el Señor usa esa debilidad para perfeccionarse en cada uno de nosotros, ya que la fragilidad del hombre permite que Dios demuestre su fuerza, como lo hizo Jesús a través de la cruz de Calvario. Y fue ese poder que el Señor se perfeccionó a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la insuficiencia no es un fracaso, es una oportunidad para que el Señor se gloríe a través de nuestras vidas. Pero debemos entender que debemos aceptar que no somos suficientes para el Señor. Pero a veces miramos que como que no puedo, no sé. Por eso hace una comparación con lo que usted y yo actuamos en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad. Cierto, como que por más que trabajo no veo respuesta, pero por más que le ayudo a ese jefe no veo respuesta. Por más que gano dinero no veo respuesta. Por más que me esfuerzo por ayudar a los demás, como que menos les gusta. Y es precisamente cuando oramos en esa ineficiencia en nuestra voluntad, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. Pero viene el Señor a obrar a través de nuestras vidas y nos lleva a esa dependencia
depender de Cristo, quien es suficiente. Ya en Cristo Jesús somos suficientes. En nuestra voluntad no, por más que usted y yo nos creamos sabios, conocedores, entendidos, en Él es el que podemos perfeccionarnos, ya que los límites como diseño del Señor debemos reconocer unas limitaciones, y unas limitaciones en las cuales usted y yo tenemos. Limitaciones pueden ser físicas, emocionales, sentimentales, de pronto en el carácter. Es un tiempo en el cual el Señor nos lleva a usted y a mí a depender de Él, pero en la palabra encontramos que Dios nos creó finitos para depender de Él, que Él es infinito, y poder depender en su conocimiento, en su palabra, en su verdad, ya que ¿cómo podemos manejar esa ineficiencia? En lugar de ocultar la debilidad, se debe llevar ante Dios para ser sanada y utilizada. ¿Qué debilidad tiene usted? De pronto usted dice, pero he trabajado por esto, he luchado con esto, por más que me esfuerzo, por más que oro, por más que le pido a Dios, por más que me le ayudo a esta persona, por más que le pido al Señor sobre esta persona. Es ahí donde el Señor entra a obrar en nuestras vidas, y es donde quiere que usted y yo le entreguemos esa ineficiencia a Él, esa debilidad, ese pensamiento, esas obras, esos sentimientos, y el Señor entrará a obrar en nuestras vidas y nos llevará a ese camino, a esa transformación, para que usted y yo podamos conocer cuáles son los planes que el Señor tiene para con nosotros, pero siempre y cuando lo busquemos a Él, ya que es una sensación de insuficiencia, no es nueva, ya que la vivimos cuando ponemos nuestro valor muchas veces en metas, en objetivos, en proyectos, en comparaciones o experiencias humanas o expectativas que a veces nos hacemos con respecto a un proyecto, a un plan, un viaje. Pero es la gracia del Señor la que nos recuerda que nuestra identidad en Cristo no depende de lo que usted y yo hacemos, sino de lo que somos en Él y cómo obramos en Él, y somos en Él suficientes y completos. Y ahí donde usted y yo debemos mirar si realmente en Él somos suficientes y completos en el Señor, si realmente obramos en Él. Por eso aún el Señor nos habla a través de la palabra, cómo obró aún el mismo Pablo, pero también cómo quiere obrar en cada uno de nosotros, y es eso lo que nos quería dar a entender. Por eso ahí lo hice en el libro de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él que nos podemos fortalecer, es en Él que recibimos esa respuesta, es en Él que podemos tener esa observación, cómo estamos obrando, ya que Él nos da una perspectiva distinta, como lo pudo hacer a través de Pablo, y Él también experimentando una misma sensación de debilidad, pero en esa oración se expresa la necesidad de que se quitará todo lo que nos hace sentir vulnerables. Y vulnerables es que como que yo ya estoy cansado con esto, de obrar en esto, de actuar en esto, y como que ya no quiero más. Y es donde el Señor, venga, yo quiero trabajar en esa parte, entrégueme esa área, entrégueme esos sentimientos, esos pensamientos, donde el Señor entrará a obrar en nuestras vidas y nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pero ¿qué nos dice en la palabra en Efesios 2:8-9? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya que usted y yo no podemos conseguir la salvación por obras. Es que yo le ayudé a tal persona, es que yo tuve ese deseo de ayudar a tal persona, colaborarle, y de pronto ser salvo por eso. Aquí nos dice que no es por obras, no es por nuestra voluntad, nuestros pensamientos, es por gracia. Y esa gracia que el Señor obtuvo a favor nuestro a través de la cruz del Calvario. Y es esa gracia que nos viene a dar el Señor a cada uno de nosotros. Ya que el Señor nos viene a dar, que nos recuerda también que nuestra salvación y nuestro valor no son por méritos propios, sino es por su propia gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él mismo nos lleva y nos invita a descansar en Él. Y después de descansar en su palabra, en su promesa, en su propósito, en su llamado, con cada uno de nosotros. Y ahí el Señor viene y nos respalda y nos da seguridad y confianza. Pero como habla inclusive el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es en Él. Esa ineficiencia la podemos descansar en Él. Esas cargas, esas angustias, esas zozobras, esa incertidumbre, esa opresión, y ahí viene el Señor y obra atrás de cada uno de nosotros y nos da esa paz, esa seguridad, en esa seguridad que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, ya que el mismo Señor nos invita a poder descansar en Él. Y Él dice que estamos cansados y nos acercamos a Él, pero podemos descansar seguramente, lo hemos intentado muchas veces, pero es que yo voy a la oración, de pronto no encuentro respuesta y me cargo porque le pido al Señor, y a veces lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, y pensamos que el Señor está obrando ahí, pero no hemos descargado esas cargas, esos sentimientos, esos pensamientos, y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a usted a mí a poder descansar en Él, y es intentar encontrar una nueva manera de confiar en que es en la identidad, en el carácter, la firmeza de Él. No está en el rendimiento que yo pueda dar para Él, es poder actuar incondicionalmente hacia Dios y en Dios. Desde antes de la creación el Señor ya nos tenía pensado
piensa usa a usted y a mí y cómo Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Pero es ser suficiente en Cristo, pero no significa tener todo resuelto ni alcanzar la perfección, lo cual debemos tener confianza en la restauración que Dios nos ofrece a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través del clamor, a través de la intercesión, el poder derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué ineficiencia hay en usted. De pronto está cargado, cansado con el ministerio, con el liderazgo, con los planes, con los proyectos, con las metas, con los objetivos, y como que de pronto ha luchado y ha trabajado de una manera, de otra, ha hecho esfuerzos por incalculables que de pronto dirá usted, pero yo he hecho de todo y no veo respuesta. Pero el Señor nos llama que esa ineficiencia la quiere perfeccionar en nuestra debilidad. Es esa debilidad en la cual como que no encontramos respuesta en nuestra voluntad. Yo le oro, le pido al Señor que toda ineficiencia, insuficiencia en usted la lleve y la clave y la cancele a través de la cruz de Calvario, y que esa gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre su vida y le dé su seguridad, su confianza, su paz, su palabra, su verdad y su voluntad en Cristo Jesús.